segundo de los ponentes de esta mesa, habré de decir que si tiene algo en común con el anterior es que es exactamente un referente del sector de las energías renovables en España. Pues tengo 3 o 4 apuntes, porque sería interminable, la verdad. El licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, presidente de la Fundación Renovables, reconocidísima, presidente de la sección fotovoltaica de APA, fue director general del IDAE, y decir que durante su mandato se aprobó el PANER 2005-2010, que después algunos se olvidó ver, y Plan de Acción de Estrategia de Ahorro de Eficiencia de Energía de España de 2005-2007, también estaba él dirigiendo el IDAE cuando salió. De 2000 a 2004 fue diputado nacional por Guadalajara y portavoz del Partido Socialista en temas de energía renovable, nuclear y planificación energética. Pero bueno, como decía antes, creo que es una voz algo más que cualificada en el sector. Casi me permitiría definirlo como uno de esos gurús a los que la gente que se dedica a esto sigue de forma absolutamente incondicional, desde luego, y mucho más hoy que cualquier otro día por su deficiente estado de salud. Agradecemos muchísimo su colaboración y le doy la palabra. Pues muchas gracias. Yo creo que solo se puede resumir en una línea lo que has dicho para una próxima presentación, y es que llevo 12 años defendiendo las energías renovables y el cambio de modelo energético, y con eso yo creo que es suficiente. Bueno, pedirles perdón por el lamentable estado en que me presento. Tengo una inflamación en el ojo izquierdo y francamente pues estoy totalmente mareado. Y gracias a Sergio de Otto, que ha ido a buscarme a casa, me ha sacado de casa esta mañana, y gracias a Sergio pues estoy aquí hablando con ustedes. Quiero agradecer a Ampere, porque claro, el compromiso con Ampere es de hace ya varios meses, me parece. Y lógicamente pues a mí me fastidia mucho faltar a esos compromisos, y sobre todo cuando bueno, pues muchas veces estas causas imprevistas pues casi hasta no se creen, ¿no? Pero bueno, voy a intentar, si de mis palabras no se entiende mucho lo que quiero decir, pues les pido disculpas, porque realmente la situación de mareo, ahora estaba viendo los gráficos de Fernando y fijar la vista realmente me hace que se me doble. Bien, yo después de todas las intervenciones que ha habido, pues hay cosas que no merece la pena repetir, pero sí que hay un gráfico que ponía Fernando que, como veréis, pues refleja cuál ha sido el modelo fotovoltaico en España hasta hace prácticamente un par de años, y que ese modelo fotovoltaico ya no es el que va a ser o continuar en los próximos años. Es decir, el modelo de grandes plantas fotovoltaicas en suelo se ha terminado, y yo creo que no es una mala noticia, sino es algo que está escrito, es de lo que quiero hablarles brevemente, en las directivas europeas. Es decir, cuando aquí hablamos de cambio de modelo energético, y cuando nosotros en la Fundación Renovables hablamos de cambio de modelo energético, yo siempre digo una cosa: no estamos abriendo un invento nuevo, y no hay que romperse la cabeza para, bueno, ¿cómo ponemos en marcha ese cambio de modelo? Ese cambio de modelo está descrito, pormenorizado, detallado, y está en vigor en la legislación europea a través de las directivas de renovables, en vigor desde la primavera del año 2009, la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, en vigor desde la primavera del año 2010, y la más reciente Directiva de Eficiencia Energética, en vigor desde el día 14 de noviembre, es decir, desde hace 15 días. Cuando alguien quiera, y si hay alguien que tiene alguna tentación política, es un consejo que le doy: si alguien quiere inventarse un programa electoral para unas elecciones, no tiene que ir a los partidos políticos, vaya a los textos de estas 3 directivas, por 2 razones. Primero, porque son textos muy concretos, muy detallados, y en segundo lugar, porque son directivas que se están incumpliendo en España. Yo la semana pasada, en representación de la Fundación Renovables, tuve el honor de ir a acompañar a una delegación muy numerosa, donde estuvimos denunciando ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y las asociaciones empresariales europeas el incumplimiento de las directivas europeas de renovables. Y esto es muy importante por una razón. La Fundación Renovables tenemos una razón de ser, que yo la defino muy brevemente en estos momentos, y es que España está atravesando una grave crisis económica. Bien,
España no va a poder salir de esta grave crisis económica sin cambiar su modelo energético. El sistema eléctrico está arruinándose él solo por la crisis económica, no por las renovables. Se está arruinando y por dos razones fundamentales. Porque desde el año 2007 el consumo de energía eléctrica, la demanda eléctrica está bajando sin parar. Y aproximadamente eso ha supuesto perder a las eléctricas 1.000 millones de euros de ingresos todos los años. El acumulado puede llegar ya a los 10.000 millones de euros, que se trasladan automáticamente al déficit tarifario. Y luego ha habido otra crisis fundamental, que es la crisis financiera. El problema del déficit tarifario no es un problema hasta el año 2008. ¿Por qué? No porque fuera alto o bajo, sino simplemente porque a partir del año 2008 los bancos se quedan sin liquidez. Y el dinero que antes adelantaban a las eléctricas, los bancos dicen, yo no tengo dinero para adelantarte si no es con el aval del Estado. Y a partir de un Real Decreto Ley del año 2009, el déficit tarifario se convierte en deuda pública. Y ahí es donde empieza el déficit tarifario a ser un gravísimo problema, originado fundamentalmente por la crisis económica y la crisis financiera. Todo lo que se diga al déficit tarifario que no explique estas causas es mentira, es absolutamente mentira. Por eso, cambiar el sistema eléctrico, todos estos decretos son chapuzas, son parches, porque ninguno de ellos afecta a la causa fundamental. Porque la causa fundamental, alguien me dirá, bueno, y tantos miles de millones de euros, ¿cómo nadie lo para? Nadie lo puede parar o nadie lo quiere parar porque el modelo de negocio de las eléctricas se basa en la mayor facturación al consumidor final y siempre es la mayor facturación de consumo energético de fuentes energéticas importadas, hidrocarburos, gas, carbón y petróleo, fundamentalmente ahora gas. Entonces, si no cambiamos el modelo energético, la crisis económica no la superaremos en España. Es más, vendrán futuras crisis por no haber resuelto el problema del modelo energético basado en los combustibles fósiles. Bien, esto que es una introducción que quería hacer, que me parece lo que luego puede justificar todo lo demás. Yo quiero explicarles cómo esto se plantea en las directivas europeas. Las he citado antes y las voy a citar ahora con más detenimiento. La directiva de renovables, la 2009-28/CE, entró en vigor en la primavera del 2009, como he dicho antes. Su plazo de transposición terminó en diciembre del año 2010. Ni el anterior gobierno ni el actual gobierno han hecho la transposición, pero en el Real Decreto Ley 13/2012, en la nota del Consejo de Ministros, donde explicaba las medidas de ese Real Decreto Ley del mes de marzo pasado, en la nota del Consejo de Ministros, no en el contenido del Real Decreto, en la nota del Consejo de Ministros el Gobierno decía que con este Real Decreto Ley 13/2012 se completaba íntegramente la transposición de la Directiva Europea de Renovables. Y yo digo tranquilamente que eso es falso. En el Real Decreto 13/2012 hay un artículo que lo que viene a decir es que faculta al Gobierno a que establezca el marco regulatorio para la aplicación de los mecanismos flexibles que establece la Directiva Renovables para poder hacer proyectos. Las empresas españolas pueden hacer proyectos de renovables en el exterior que computen para el objetivo del 20%. Esa no es una transposición, es decir, se establece que el Gobierno puede hacer el marco para hacer la transposición, pero eso no es la transposición. Pero es que dice otra cosa más. La nota del Consejo de Ministros dice que con ese artículo y la Ley de Desarrollo Sostenible del anterior Gobierno ya está traspuesta toda la Directiva Europea de Renovables. Y eso es falso, porque en la Ley de Economía Sostenible, si algunos la recuerdan, porque seguro que ya nadie se acuerda en este país y además tampoco van a perder nada, en esa Ley de Desarrollo Sostenible era una ley de principios. Vamos a hacer, vamos a regular, vamos a no sé qué. Y era una ley de principios que necesitaba luego toda una serie de reglamentos para desarrollar esos principios. Y entre esos principios, curiosamente, se establecía un proyecto de ley de energías renovables y de eficiencia energética. El anterior Gobierno no tuvo a bien ni presentar un borrador y el actual Gobierno, evidentemente, debe pensar que ya está hecha. Porque cuando dice que la directiva ya está traspuesta, conclusión, la directiva de renovables no está traspuesta. Y esto hay que denunciarlo, evidentemente. Alguien tendrá que hacer el estudio jurídico, artículo por artículo, etc.
¿Y por qué me parece tan importante? Porque la Directiva de Energías Renovables, fundamentalmente, lo que trata de desarrollar es el concepto de generación distribuida. La Directiva de Renovables lo que piensa es que el desarrollo de las renovables, el crecimiento de las renovables en Europa, se va a basar fundamentalmente en la integración de las fuentes renovables en el urbanismo y en el transporte. Eso es generación distribuida. Hay una serie de conceptos. La directiva lo que trata es de desarrollar, de cómo eliminar las barreras regulatorias, administrativas, técnicas y económicas que impiden el crecimiento de las renovables y la integración de las renovables en el urbanismo y en el transporte. Está planteando un nuevo concepto de ciudad, un nuevo concepto de planeamiento urbanístico, un nuevo concepto de cultura energética, haciendo que todos los consumidores tengamos acceso directo al uso y consumo de las fuentes renovables. Esta directiva es fundamental, pero ya como data del año 2009 ha pasado, pues desde diciembre de 2010, vamos a celebrar ahora 2 años de incumplimiento de la transposición de esta directiva europea al ordenamiento jurídico nacional. Y nadie, es decir, siempre, perdonar que siempre que, ¿cómo se dice? Que siempre que generalizo, siempre hay alguien que diga, oiga, yo lo he hecho. Bueno, nadie lo ha denunciado. Y si hay alguien que lo ha denunciado, pues de verdad, que es la excepción que confirma la regla. Segunda directiva, Directiva de Eficiencia Energética de Edificios. Yo la llamo E3, no sé por qué. En la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios todavía estamos en el periodo de transposición, me parece que termina, no sé, en algún mes a principios de 2013. La directiva se publicó en la primavera de 2010 y, como digo, el plazo de transposición termina al año que viene. Y esta directiva tiene un artículo 2 donde habla de autoconsumo. Y el artículo 2 define un concepto clave en ese modelo energético de generación distribuida, que es el concepto de edificios de consumo casi nulo de energía. Ya dirán, bueno, ¿y qué es eso? Pues váyanse al artículo 2 de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios y define que el edificio de consumo casi nulo de energía se tendrá que conseguir a través del autoconsumo con renovables. Es decir, convirtiendo cada centro de consumo en un centro de generación. Hay otros dos conceptos más, que es el óptimo de rentabilidad y el de los sistemas centralizados de calefacción y refrigeración, que no me voy a extender porque entonces no comemos. Pero este artículo 2 es fundamental porque define ese concepto de edificio energéticamente, digamos, cero, consumo energético cero, basado en el autoconsumo, es decir, en la generación en el propio edificio de la energía que necesita consumir y con renovables. Esto realmente, yo cuando lo vi, pues realmente, bueno, estamos entrando en otra época y en otra era diferente. Todo esto tiene que ver con la fotovoltaica, ¿eh? No he citado la fotovoltaica para nada, pero es que me imagino que son ustedes suficientemente inteligentes para pensar que la tecnología clave en el desarrollo de este nuevo modelo energético es la fotovoltaica, por muchísimas razones. Pero el día 14 de noviembre, es decir, hace nada, el mes pasado, se publicó en el diario de la Unión Europea la nueva Directiva de Eficiencia Energética. Y esta Directiva de Eficiencia Energética tiene un artículo, a ver si encuentro los papelotes, es el artículo 9, que está dedicado totalmente a los contadores. Y es importantísimo porque lo que quiere decir, casi lo voy a leer textualmente, dice, el artículo 9 dice, los clientes finales recibirán contadores individuales a precio competitivo que reflejen el consumo real en tiempo real y proporcionen esa información al consumidor. Que apliquen sistemas de medición inteligentes, que den cuenta de la energía vertida a la red a partir de instalaciones de generación del cliente final y que den información sobre entrada y salida de electricidad y se facilite al propio cliente o a terceros que actúen en su nombre. Dice más cosas, pero aquí nos encontramos con lo que faltaba. La Directiva de Renovables establece ya el concepto de generación distribuida, la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios establece el concepto de edificio cero consumo, cero emisiones basado en el autoconsumo, y ahora ya nos dice cómo podemos hacerlo, con contadores que acepten el balance neto, que acepten el autoconsumo. Y aquí nos encontramos con la figura clave o central de ese cambio de modelo. Nos encontramos con que el consumidor pasa de ser
yo lo llamo un consumidor cautivo. Realmente, más que cautivo, atado de pies y manos a la compañía distribuidora, pasa a ser un consumidor generador y que encima participa activamente en la gestión de la demanda. Esto es, antes hablaba alguien de revolución, bueno, pues esta es la revolución de Hermann Scher. ¿Sabes quién es Hermann Scher, no? Pues es la cuarta revolución de la generación distribuida, donde en ese famoso documental de la cuarta revolución energética, pues demuestra que el autoconsumo y la generación distribuida lo mismo se puede hacer en un país pobre que en un país rico, que en una ciudad, que en el campo, en cualquier localización geográfica vale el autoconsumo, la generación distribuida con fotovoltaica. Y ya para... a mí me gustaría hablar más de esto, pero es que no hay tiempo. Pero quiero dar un último dato. Ustedes saben que en estos días, pues ayer vimos una foto, a mí no me gusta que esto del premio Nobel se identifique con Alemania ahora mismo. Es una ironía, ¿no? Realmente hubiera que haberlo identificado más con aquellos políticos que construyeron la Europa de la cohesión. Pero bueno, se está discutiendo, voy al grano, se está discutiendo los próximos presupuestos de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Y en esos presupuestos yo me llevo una sorpresa descomunal, y es que los fondos que se destinan, los fondos estructurales que se destinan a políticas de renovables y eficiencia energética se han duplicado. Llegan los alemanes y los ingleses que quieren meterle el tajo a las perspectivas financieras de la Unión Europea, pero los fondos que se dedican a eficiencia energética y renovables se duplican, pasan a ser 17.000 millones de euros. Y otros 14.000 millones de euros que se destinan también a renovables y a eficiencia energética, sobre todo a transporte, en lo que sería el nuevo programa marco, ¿no? de I+D. Es decir, que entre lo que se quiere dedicar a I+D y lo que se quiere dedicar en los... Pues fíjate, me dice Fernando que hasta se ha triplicado. Yo pensaba que se ha duplicado y me quedo corto porque soy muy moderado. Es decir, en las perspectivas financieras de la Unión Europea en esta década, resulta que los fondos de la Unión Europea dedicados a ese cambio de modelo energético, como marcan las directivas, se han hasta triplicado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, y ahora voy a la parte negativa, esta es la parte positiva, ahora voy a la parte negativa. La directiva de eficiencia energética, esta que hablaba de los contadores, de convertir al consumidor en el centro del modelo, ha sido votada en contra por el Gobierno de España. Esto fue el 2 de octubre, me parece, o sea, hace 2 meses. El 2 de octubre el Gobierno de España, junto con el de Portugal y el de, no sé si fue Finlandia, votaron en contra. Y el voto de España está escrito, o sea, lo podéis leer. El voto España dice lo siguiente, el Gobierno de España dice que España ha hecho un esfuerzo muy importante en eficiencia energética en los últimos 10 años y que va 6 años por delante en los objetivos europeos de ahorro de energía. Y que, por lo tanto, aplicar esa directiva para España sería una penalización a la economía española. Claro, cuando uno va y lee el contenido de la directiva de eficiencia energética, yo la pregunta que me hago es ¿a quién penaliza el ahorro de energía en España? Evidentemente, al consumidor no lo penaliza. Está penalizando a ese modelo de negocio energético de las eléctricas amparado por la regulación, por el gobierno, el actual, el anterior, y me temo que por alguno más. Claro, el votar en contra, ¿qué quiere decir? Pues hombre, pues que la voluntad de aplicar estas directivas no parece que sea nuestro gobierno actual entusiasta del ahorro energético y de la eficiencia energética, y mucho menos con renovables, porque aprobó en enero una moratoria renovable que prácticamente paraliza en seco cualquier intento de cambiar el modelo. Pero si nos encontramos con que hay fondos estructurales que se triplican, España va a tener 2 problemas. El primero, que va a perder fondos estructurales de la Unión Europea. Es decir, si aquí hay una regulación que nos impide hacer proyectos de eficiencia energética renovables, ¿cómo vamos a ir a Bruselas con proyectos de eficiencia energética de renovables? Con lo cual, perderemos fondos estructurales. Pero el segundo problema es que esos fondos estructurales que no utilice España en proyectos de eficiencia energética renovables, los van a utilizar otros países. Con lo cual, ese no del Gobierno de España está perjudicando directamente la competitividad de la economía española. Porque evidentemente aquellos países que aprovechen esos fondos estructurales
serán más competitivos porque van a ahorrar más energía. Sobre todo a la Unión Europea lo que más le preocupa cuando se habla de ahorro de energía, aquí alguien, no sé, me ha dicho esta mañana que no sé qué empresas que dicen que hablar de ahorro de energía es una barbaridad. Bueno, cuando hablamos de ahorro de energía lo que estamos hablando es de reducir las importaciones energéticas de gas y de petróleo y de carbón. De eso estamos hablando. No estamos hablando de, vamos a ver si el niño apaga el interruptor. No. Estamos hablando de un interés nacional, un interés de la economía nacional. España deriva todos los años entre 40.000 y 50.000 millones de euros de nuestra renta nacional, la mandamos al extranjero, a los países donde compramos y tenemos que pagar fundamentalmente el gas y el petróleo. Cuando hablamos de ahorro, y de hecho la presidencia danesa, cuando se aprobó la directiva de eficiencia energética en la primavera de este año 2012, vinculó el ahorro de energía y la eficiencia energética al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la reducción de las importaciones de petróleo de la Unión Europea. Es decir, en las directivas europeas, cuando las leáis, que sepáis que el trasfondo, lo que preocupa a Europa es cómo reducir la factura del petróleo, la factura de las importaciones del petróleo, cómo crear empleo y cómo adoptar políticas de crecimiento económico. Que esto lo diga Europa y no lo digamos aquí me parece una vergüenza. Y si algo necesita este país son políticas de crecimiento económico y las tenemos delante de las narices. Y me parece una vergüenza que teniendo políticas de crecimiento económico basadas en el desarrollo de un nuevo modelo energético, basado en la eficiencia energética, en el ahorro energético y en el mayor crecimiento de los objetivos renovables, no se estén implementando esas políticas. Me parece una vergüenza que hace un año, que no hay nada que celebrar, pero hace un año se aprobaron los planes por el anterior gobierno, el plan de renovables 2011-2020 y el plan de eficiencia energética o la estrategia de el plan de acción de la estrategia de eficiencia energética 2011-2020. En esos planes se habla de inversión privada, fundamentalmente inversión privada muy importante y sobre todo de creación de puestos de trabajo. En el plan de renovables se habla de que cumplir el 20% de consumo final de renovables en España puede suponer la creación de 300.000 puestos de trabajo. Esto está aprobado por el Consejo de Ministros del anterior gobierno. Y en el plan de acción de eficiencia energética se habla de que el sector de los servicios energéticos, solamente por el hecho de conseguir ahorrar un 20% en el consumo de energía en el año 2020, la horquilla de empleo directo e indirecto que se puede crear en España de aquí al 2020 se acerca al 1.000.000 de empleos. En esta directiva de eficiencia energética, no hablo más porque es que me gustaría contársela toda, pero no podemos. Hay un capítulo muy importante dedicado a la rehabilitación energética de edificios. Ojo, edificios tanto públicos como privados. Eso ya en otra conferencia os hablo de él, pero cuando en estos planes del anterior gobierno se hablaba de esta creación de empleo, no se estaba inventando esos datos. Los ha hecho gente que ha hecho el análisis, y aquí hay mucha gente que ha hecho el análisis de cuál podría ser el impacto económico o macroeconómico de la rehabilitación energética de edificios. Aquí hemos tenido un boom inmobiliario, que para qué vamos a recordar, pero que ha tenido un defecto y una virtud a la vez, y es que ha sido totalmente ineficiente energéticamente. Eso nos hace que somos todos cautivos del consumo de gas natural. Y eso es uno de los problemas energéticos fundamentales. Y todo lo que contribuya a que seamos cada vez más consumidores de gas natural, estamos alimentando o realimentando una futura crisis energética. Y todo lo que hagamos en el sentido de ir hacia un consumo más eficiente de energía, en ese concepto de consumos de edificios casi nulos de energía, estaremos trabajando por la competitividad económica de nuestro país y por la superación de la crisis. Termino ya agradeciéndoles su atención y volviendo al mensaje de la Fundación Renovables inicial. Yo sé que es muy duro decirlo y a lo mejor muy sencillo también, pero repito, insisto, la crisis económica que atraviesa o por la que atraviesa nuestro país no se va a solucionar mientras no se modifique el modelo energético actual. Y esto es algo que todos los que estáis aquí, los que estamos aquí, los que están fuera, desde la Fundación lo decimos, pero nadie nos hace caso. Alguien tendría que lanzar una enorme campaña porque, por ejemplo, esta última directiva de eficiencia energética se transpusiera al ordenamiento jurídico nacional. Porque esto de los contadores ahora mismo, ya termino, de verdad, las compañías eléctricas están cambiando los contadores.
y me temo que lo están haciendo como a ellos les sale de las narices. Es decir, con un candado y una, ¿cómo se dice?, una esta, para que el consumidor que está pagando el alquiler del contador no pueda actuar sobre su contador. Y eso quiere decir que esta directiva, que tiene 18 meses de transposición, se transpondrá en 18 años. Y eso es una vergüenza, que habrá que denunciar, y habrá que denunciar a los tribunales. Hay una cosa que te quiero ampliar a la información que has dado. Hay una cosa que denunciamos en Bruselas la semana pasada, yo representando la Fundación en la plataforma del cambio de modelo energético, que me parece fundamental, y es que los jueces españoles y los abogados del Estado impiden que los ciudadanos podamos acudir a los tribunales europeos. Y esto es algo que lo denunciamos, les extrañó muchísimo, pero es verdad, un ciudadano, los jueces, por lo que sea, no son muy simpatizantes de la aplicación de las normas europeas, y los abogados del Estado, evidentemente, menos todavía. Y aquí sí que hay una desprotección total de los derechos de los ciudadanos o de los consumidores frente a una normativa que está vigente, que está en vigor, y que lo único que necesitamos es que se transponga al ordenamiento jurídico. Yo simplemente os animo a Ampier que bueno, pues que hay muchas formas de colaborar y de contribuir a este objetivo, y la Fundación Renovables estamos a vuestra disposición para ello. Muchas gracias.